impresionante lo de este muchacho. Una victoria más a su récord inmaculado. Cuando Félix Verdejo Sánchez participó en esa jornada de ayuda a personas desfavorecidas hace 8 años, era considerado como uno de los mejores prospectos del boxeo en Puerto Rico. Encarnaba la esperanza de muchas personas de bajos recursos que se sentían identificadas con él. El talentoso hombre prometía llegar lejos y así lo hizo. De 29 peleas disputadas durante su carrera, ganó 27, y 17 de esos triunfos fueron por nocaut. El boxeador apodado El Diamante tenía todo de su lado para convertirse en un gran campeón mundial. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de alcanzar la cima del éxito, se vio involucrado en un hecho que lo puso contra las cuerdas y terminó perdiendo su pelea más importante, porque la justicia le dio un nocaut. A continuación te contamos la historia. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Puerto Rico, el de Keishla Rodríguez. Acompáñenme a ver todos los detalles. Félix nació el 19 de mayo de 1993 en San Juan, Puerto Rico. Creció en el seno de una familia numerosa conformada por 4 hermanos, 2 niñas y 2 niños, a quienes sus padres, Madeleine Sánchez y Demetrio Verdejo Colón, sacaron adelante con muchos sacrificios. Desde pequeño, Félix mostró interés por el boxeo, y cuando tenía apenas 9 años decidió subir a un ring para hacer gala de su talento natural. Poco a poco, a medida que creció, fue demostrando sus habilidades, que perfeccionó gracias a que entrenaba con constancia. En la época de estudiante de secundaria, Félix, como todos los chicos de su edad, también le daba importancia a conocer chicas y compartir tiempo con ellas. De hecho, tuvo muchas conquistas amorosas, algunas efímeras y otras que se mantuvieron con el tiempo. Fue precisamente en el instituto donde el joven conoció a Elis Marie Santiago Sierra, quien también estudiaba la secundaria allí. Era una hermosa joven morena, nacida el 30 de diciembre de 1997 en Puerto Rico, y ella aparentemente le robó el corazón, pues poco tiempo después, en 2011, iniciaron un romance que resultó ser duradero. Pero el amor no lo llevó a descuidar su entrenamiento. Por el contrario, daba la impresión de que le servía de impulso para hacerlo mejor. Fue así como en el año 2012 resultó ganador en el torneo de clasificación olímpica en la categoría de peso ligero. Con ese triunfo obtuvo el derecho de asistir a los Juegos Olímpicos de Londres representando a Puerto Rico. Ya ese logro era para llenarse de orgullo, pues no cualquiera tiene el honor de defender los colores de su bandera en el principal evento del deporte mundial. Así, a partir del 27 de julio de 2012, cuando se dio inicio a las Olimpiadas, Félix estuvo compartiendo en la capital británica junto a los mejores atletas del mundo. Durante su participación logró derrotar al panameño José Huertas e iba en busca de conseguir una medalla olímpica, pero perdió el combate contra el ucraniano Vasil Lomachenko, quien era casi invencible en el mundo del boxeo aficionado. Pero Félix tenía otros planes más allá de los ideales olímpicos. En octubre de 2012, a los 19 años, se convirtió en boxeador profesional, al unirse a Top Rank, firmando por una cantidad no revelada, que supuestamente incluía una bonificación de $600,000. A partir de allí comenzó su carrera. La racha de peleas ganadas gracias a su derecha impresionante lo llevó a ser galardonado en la categoría Nueva Promesa Hispana de los Premios Juventud 2013. Después de cerrar su campaña, el boricua fue votado como prospecto del año por Boxing Scene y Top Rank. También terminó en el segundo puesto en la lista de Yahoo. En su primera pelea de 2014, Félix se enfrentó al invicto Lauro Alcantar, ganando por nocaut en solo 21 segundos, y continuó su éxito a lo largo de ese año con marca de 7 victorias, 6 de ellas por nocaut. Solo como referencia de su contundente pegada, podemos decir que entre 2012 y 2014 tuvo 16 peleas ganadas, de las cuales 10 fueron por nocaut.
Sus logros deportivos lo llevaron a ser nombrado Prospecto del Año por segundo año consecutivo por ESPN. En enero de 2015 se anunció que el boxeador tendría la oportunidad de disputar su primer título de peso ligero latino de la Organización Mundial de Boxeo contra el mexicano Marco Antonio López, en una pelea programada para el 28 de febrero de ese mismo año, pero la fecha fue cambiada debido a que Félix se lesionó una mano. Tras su recuperación, el combate se disputó el 25 de abril de 2015 en Puerto Rico, y lo ganó él por un nocaut técnico en el quinto asalto. Nueva York sería el próximo destino de la joven promesa del boxeo, para defender su título contra el estadounidense invicto Iván Nájera. El combate se efectuó el 13 de junio en el Madison Square Garden, donde retuvo el título tras derrotar a su oponente en una amplia decisión unánime. El 11 de diciembre hizo la segunda defensa consecutiva. Se enfrentó en Puerto Rico contra el brasileño José Nilson dos Santos, a quien derribó en el segundo asalto tras conectarle un derechazo. Los primeros meses de 2016 estuvieron llenos de éxitos para el boxeador, quien logró ganar varios combates que lo llevaron a ocupar el puesto número 2 de peso ligero, según la Asociación Mundial de Boxeo, mientras que en la OMB se clasificó en el puesto número 3. Y los éxitos no solamente ocurrían en el plano profesional, sino también en el personal, porque ese mismo año 2016, Félix y Elise Marie, su novia desde la secundaria, contrajeron matrimonio. Ya para ese entonces, la hermosa muchacha empezaba a dar pasos hacia una carrera prometedora en el modelaje. Tenían la imagen de una prometedora pareja de triunfadores. En ese punto cabe acotar que algunas reseñas sobre la pareja indican que no hubo tal boda, sino que iniciaron formalmente su convivencia. Sin embargo, a mediados de ese año, cuando estaba casi todo listo para que Félix peleara por el título mundial contra el campeón Terry Flanagan, el 7 de agosto, Félix tuvo un accidente de motocicleta mientras viajaba de Fajardo a Carolina. Iba con un acompañante que resultó ileso. El joven estuvo varios días en el hospital en estado crítico debido a las lesiones sufridas en la cabeza, pero se recuperó rápidamente y fue dado de alta el 19 de agosto. Tras volver a los entrenamientos y evaluar sus condiciones físicas el 6 de diciembre, Félix dijo que estaba listo para regresar al cuadrilátero y anunció su próxima pelea para el 3 de febrero de 2017. Llegada la fecha, se enfrentó con el ex retador al título de peso superpluma, Oliver Flores, en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan. Félix venció por decisión unánime en 10 asaltos. Con la victoria consiguió una oportunidad de disputar el título de peso ligero de la OMB. El 12 de junio, el presidente de la organización recibió la noticia de que los promotores Bob Arum y Frank Warner estaban trabajando en estrecha colaboración, a fin de llegar a un acuerdo para que se llevara a cabo el combate entre Félix y el campeón Terry, que se había suspendido por el accidente del boricua. La pelea se llevaría a cabo el 9 de septiembre en Manchester, pero hubo un retraso en las negociaciones. A Félix le ofrecieron $175,000, pero sus representantes aspiraban a una cifra cercana a los $450,000, pues argumentaban que tendría que viajar al país de origen de su oponente para luchar por el título. Finalmente se llegó a un acuerdo y la pelea se fijó para el 16 de septiembre en el Cooper Box Arena de Londres. Se confirmó que el campeón de peso mediano de la OMB, Billy Joe Saunders, participaría en la misma cartelera. Sin embargo, el 17 de julio, el promotor Frank envió un correo electrónico a Top Rank para informarles que Terry había sufrido una lesión en una pierna y se pospuso nuevamente la pelea. Félix se mantuvo ocupado en varios combates, pero mientras se preparaba para enfrentarse con el mexicano Antonio Lozada Jr. en agosto, sufrió una severa lesión durante uno de sus entrenamientos, que lo mantuvo alejado del cuadrilátero durante 13 meses. Para marzo de 2018 se anunció su regreso al ring, aunque su inactividad de tantos meses le jugó una mala pasada, y tuvo su primera derrota profesional contra el mexicano. Sin embargo, Antonio tuvo que esforzarse mucho, pues Félix llevaba la delantera en la puntuación de los jueces, pero cayó noqueado en el último asalto. Para ese momento completaba 24 peleas, ganando 23 de ellas, la mayoría por nocaut.
Tras sufrir la primera derrota de su carrera profesional, el joven se tomó 8 meses de pausa. En ese tiempo pudo compartir más con su esposa, quien para ese momento estaba embarazada. La pareja le dio la bienvenida a su hija llamada Miranda en octubre de 2018. Pronto Félix regresó a los cuadriláteros, en Puerto Rico el 10 de noviembre, contra el mexicano Yaderly Armenda Cruz. El combate se llevó a cabo en el Coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo, donde Félix ganó en el segundo round, tras propinarle un gancho de izquierdo a su oponente que lo derribó y no pudo recuperarse. Ya para 2019 comenzaron a surgir algunos rumores acerca del boxeador. Ese año no fue muy bueno para Félix, pues luego de una pelea en el mes de abril, tanto los fanáticos como los medios dejaron entrever que él ya no tenía la misma efectividad. Algunos críticos señalaron que le vendría bien un nuevo entrenador, por lo que en octubre de ese año se anunció que se había reunido con numerosos entrenadores de Estados Unidos, quienes estaban interesados en trabajar con él. Al mes siguiente, en un intento por recuperar el control y reiniciar su carrera, anunció que su nuevo entrenador sería Ismael Salas, conocido por entrenar a otros grandes del boxeo. Sin embargo, pese a los esfuerzos y tras obtener algunas victorias, siguieron las críticas contra él, porque aseguraban que no tenía nivel profesional, pero Félix estaba dispuesto a demostrar que se equivocaban. Para finales de 2020 llegó el momento de la pelea más importante de su carrera, por el título vacante intercontinental de peso ligero. En esa ocasión midió sus fuerzas con el campeón Mayoshi Nakatani, y aunque no logró vencerlo, se convirtió en el primer boxeador en derribar al japonés, quien cayó ante los puños del boricua en 2 asaltos. Sin embargo, al final se impuso la jerarquía del asiático, quien ganó por nocaut. Luego de esa derrota, la carrera de Félix poco a poco se fue yendo a pique, sin lograr ese título que lo llevaría a la gloria. Pero su declive profesional no fue lo único que tuvo que enfrentar el boxeador. También se vio envuelto en un escándalo que sacudió a la Isla del Encanto y al mundo del boxeo en el año 2021, y que terminó con el boxeador acusado de quitarle la vida a una joven mujer embarazada, en medio de un truculento triángulo amoroso. Aparentemente, delante de la sociedad, Félix parecía tener un matrimonio estable con Elis Marie, pero había una historia de infidelidades por parte de él. Lo cierto es que detrás de esa fachada de familia feliz, el hombre escondía una relación extramarital desde hacía 11 años, con una chica llamada Keishla Marlene Rodríguez Ortiz, nacida el 6 de noviembre de 1993, a quien también había conocido cuando eran adolescentes. La joven era una persona de buen carácter, amorosa con su familia, amante de los animales, y había encontrado el trabajo perfecto en un establecimiento de servicios veterinarios y peluquería canina. El boxeador ya tenía una relación de años con Keishla cuando decidió formar un hogar con Elis Marie, y pese a lo difícil que resultó para ella soportar el rol de amante, lo aceptó para que Félix no la dejara. Esa situación era sumamente difícil para los padres de la joven, Keila Ortiz Rivera y José Antonio Rodríguez, así como para sus hermanos Jonathan Román Ortiz y Berelis Rodríguez, pero señalaron que no le iban a dar la espalda, porque ella era una buena muchacha, y él había sido el amor de su vida, aunque era obvio que no la valoraba. Aunque su relación era un secreto a voces en el entorno de ambos, Félix trataba de ocultarlo, especialmente frente a su esposa, aunque ella sospechaba que su marido le era infiel, no solamente con Keishla, sino con otras mujeres. La bomba explotó a finales de abril de 2021, cuando Keishla quedó embarazada. La joven tenía un retraso en su ciclo menstrual, por lo que acudió a hacerse unos exámenes de sangre, que confirmaron que tenía un mes de gestación. Mientras ella estaba emocionada porque sería madre por primera vez y ese pequeño sería el fruto del amor que le tenía Félix, él se negaba rotundamente a la idea, pues decía que ya era padre de una niña, y que eso podría ocasionar más problemas con su esposa, que ya estaba amenazando con dejarlo por sus constantes infidelidades. El boxeador trató de convencer a la joven para que interrumpiera el embarazo, pero ella no solo se negó, sino que le dio el plazo hasta el 2 de junio de ese año para hacer público el anuncio de que los dos serían padres. Esta vez Keishla dejó claramente establecido que no estaba dispuesta a ceder, pero el boxeador tampoco tenía intenciones de complacerla,
porque pensaba que se generaría un escándalo que arriesgaría su matrimonio y su carrera, que ya iba en descenso. Durante los siguientes días, el hombre buscó la manera de deshacerse de su supuesto problema. El 27 de abril contactó a Ricardo Cádiz Martínez y sin darle mayores explicaciones le pidió píldoras para interrumpir un embarazo. Ricardo conocía a Félix desde el año 2016 y era hermano de Luis Antonio Cádiz Martínez de 32 años, un amigo del boxeador. Ricardo le pidió que se cerciorara que la mujer a la que le daría las pastillas estaba dispuesta a usarlas, porque de lo contrario no tenía sentido buscarlas. Pero en una segunda llamada, Félix le dijo que la mujer no quería perder al bebé. El hombre notó un tono desesperado en esa última conversación con él, por lo que le dijo que no se preocupara y que lo tomara a él como ejemplo, ya que tenía 3 hijos y era feliz. Pero Félix respondió que él era una figura pública y que no quería perder a su familia. Al día siguiente, el deportista llamó a Luis, el hermano de Ricardo, para pedirle que lo ayudara a interrumpir el embarazo y a planificar una forma de librarse de la mujer de manera definitiva, a cambio de ofrecerle una buena cantidad de dinero. El primer encuentro entre ellos se dio durante la madrugada del 28 de abril, en el complejo de viviendas públicas Luis Llorén Torres, donde el sujeto vivía con Ricardo y su madre. Durante la conversación, el boxeador le indicó a Luis que tenía problemas con su esposa y que todo se agravaría si ella se enteraba de que había embarazado a otra mujer, pero no le especificó de quién se trataba. La solución que a Luis se le ocurrió fue preparar una especie de pócima letal, con 3 porciones de sustancias ilícitas que había comprado. Las cocinó en una cuchara de metal con agua y las puso en una jeringuilla. Cuando Félix fue a buscarlo más tarde, le entregó la inyectadora envuelta en una servilleta y luego lo acompañó a buscar a Keishla al complejo residencial donde vivía. Sin embargo, al ingresar al estacionamiento, notaron que el vehículo de la chica, un Kia Forte de color gris oscuro del año 2016, no estaba. Félix la llamó para saber dónde se encontraba y ella le dijo que arreglándose las uñas, pero cuando llegaron al lugar ya se había ido a buscar a su sobrino. En ese momento el hombre le dijo a su amigo que tenían que encontrar una solución antes del 1 de mayo, pues ese día era el cumpleaños del sobrino de Keishla y ella haría público ante su familia la noticia de su estado. Luis le dijo que enfrentaría consecuencias, pero Félix le respondió que tenía que hacer algo porque no quería perder ni a su esposa ni a su hija. Luego de ese intercambio de palabras, y pese a que todavía no tenían un plan definido, Félix condujo su auto hasta el puente Teodoro Moscoso para ver la ubicación de las cámaras de seguridad. Luego regresaron a la casa de Luis y desayunaron tranquilamente. El dúo se reencontró por 3ª vez a las 4 de la tarde, en el negocio de lavado de autos que tenía Luis. Allí Félix logró hablar con Keishla por teléfono y coordinó verla a las 7 de la mañana del 29 de abril. Al terminar la llamada, le dijo a su amigo que todo estaba listo. El boxeador volvió por 4ª vez a la residencia de su cómplice para planificar lo que harían al día siguiente. Idearon que luego de inyectarle la droga a la muchacha, la amarrarían con unos alambres de metal que tenía Luis, y de una vez los guardaron en la camioneta de Félix. También tomó un bloque de cemento y lo ubicó en la carpa donde tenía su lavado de autos. Esa mañana del 29 de abril, tal y como lo habían acordado, Keishla condujo hasta el lugar de encuentro cerca de la zona metropolitana, no muy lejos de su casa. Félix, por su parte, recogió a su cómplice en Carolina y continuó el trayecto para encontrarse con la joven, que al verlo llegar se bajó de su auto y se subió a la camioneta Dodge Durango negra propiedad de Félix. Comenzaron a hablar sobre su embarazo, pero pronto la conversación subió de tono, ante la negativa de Keishla a hacer cualquier cosa que atentara contra su bebé. Esto enfureció al boxeador, que como si se tratara de un rival en el ring, la golpeó fuertemente en la cara, dejándola inconsciente. En ese momento intervino Luis, y entre ambos le inyectaron la pócima letal que había preparado. Luego le ataron los brazos y los pies con alambre, y la amarraron a un bloque de cemento. Seguidamente, Luis tomó las llaves del auto de Keishla y condujo detrás de Félix hasta el puente Teodoro Moscoso. Allí dieron algunas vueltas para cerciorarse que nadie los viera y procedieron a sacar a la joven del vehículo.
Por uno de los lados del puente la arrojaron al agua aún con vida. Mientras el cuerpo se hundía, Félix le disparó en 2 ocasiones con una pistola desde arriba, pero no logró darle. Tras cometer el hecho, huyeron del lugar. Luis condujo el vehículo de la joven y le pidió a su hermano Ricardo que lo acompañara a llevarlo al sector Pueblo Indio, del barrio La Central en Canovanas. Le dijo que era de un cliente del autolavado y que debía llevárselo hasta su casa. A media mañana de ese día, los familiares de Keishla recibieron la llamada de su jefe para preguntar por ella, ya que no había llegado a su trabajo en Carolina, lo cual era inusual. La madre de la joven se alarmó, pues su hija se había comunicado con ella a las 7 de la mañana de ese día, y le dijo que se vería con Félix para mostrarle la prueba de embarazo porque él no le creía y estaba molesto. En ese momento, Kayla vivía en Florida, y sin pensarlo 2 veces compró un boleto de avión y se fue a Puerto Rico. Llegó a una clínica de San Juan, donde sospechaba que el boxeador había llevado a su hija para interrumpir el embarazo, ya que la muchacha le había contado unos días atrás que él no quería tenerlo, pero cuando la buscó en la clínica le dijeron que no había ingresado nadie con ese nombre. Inmediatamente fue al departamento de Keishla para ver si se encontraba allí. Una vez en el inmueble, la mujer notó que los 2 perros estaban sin comida, lo que le pareció extraño pues su hija nunca saldría de casa sin alimentarlos. Kayla le preguntó a los vecinos si la habían visto o había notado algo raro, pero dijeron que no, que todo había estado como de costumbre. Eso la puso aún más nerviosa y salió de la residencia directo a la comisaría para reportar la desaparición. Esa misma noche activaron la alerta rosa ante la ausencia de Keishla. Su hermana Bereliz publicó en las redes sociales la ficha con los datos de la joven e hizo un llamado a la ciudadanía para que los ayudara a dar con el paradero de la chica y su vehículo. Al día siguiente, todo lo que Félix quería evitar terminó por explotar como una enorme burbuja. Los familiares de Keishla dieron declaraciones a diferentes medios de comunicación de Puerto Rico, en las cuales revelaron los detalles de la relación con Félix y dijeron que ella estaba esperando un hijo de él, e incluso mostraron fotos de la prueba de embarazo positiva. La madre de Keishla responsabilizó a Félix de lo que pudiera pasarle a la joven, pues aseguró que la había amenazado días atrás, ya que no estaba dispuesta a interrumpir su embarazo. Además exigió que fuera interrogado por las autoridades a la brevedad posible. La noticia fue ampliamente reseñada en los principales medios informativos de Puerto Rico y causó revuelo no solo en la sociedad sino en el mundo del boxeo. Conmovidos por la desaparición a las afueras del conjunto residencial, los vecinos y allegados de la chica colocaron flores y velas para pedir por su pronto regreso. Gracias a la información aportada por los familiares acerca del teléfono de la joven, los agentes de la policía, con apoyo del FBI, rastrearon los datos del celular para averiguar cuáles habían sido sus últimos pasos y con quién había hablado antes de desaparecer. Según los datos obtenidos del análisis, se detectó que en horas de la mañana del día en que se le perdió el rastro, su teléfono móvil y el de Félix estuvieron cerca conectados en varias torres muy cerca a unas de las otras. Además, en los archivos de las llamadas se confirmaron varias comunicaciones entre ellos, no solo el día de la desaparición, sino el día anterior. Otro detalle significativo fue que lograron identificar varios tipos de mensajes, en los que claramente se podía ver que mantenían una relación sentimental. El boxeador entonces fue contactado por agentes investigadores del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, conocido por las siglas CIC, para que se presentara en el cuartel general en Atorrey como persona de interés en el caso. El atleta acudió a la cita esa misma mañana junto a 2 abogados. Las autoridades tenían la esperanza de que pudiera ofrecer alguna información relevante sobre el paradero de Keishla, pero en la breve entrevista, que duró poco menos de media hora, él guardó silencio. Poco a poco iban apareciendo elementos fundamentales para la investigación. Por ejemplo, gracias a llamadas de residentes de la zona, la policía encontró el automóvil de Keishla. Eso arrojó una luz de esperanza a los allegados de la joven, quienes en ese momento desconocían cuál había sido su triste destino. La unidad canina y varios agentes inspeccionaron el automóvil, pero no encontraron nada. En el vehículo solo había $4, un iPad, una caja de teléfono vacía, cosméticos y otra funda con productos de aseo personal.
La noticia causó demasiada tristeza entre sus familiares. Más tarde, Elise Marie, la esposa de Félix, también fue entrevistada por agentes del CIC de San Juan. El entonces director del cuerpo policial, el capitán Luis Díaz, indicó que era la segunda ocasión en la cual la mujer era interrogada por las autoridades. La habían contactado por primera vez el mismo día que se había reportado la desaparición de Keishla. La mujer admitió que sabía sobre la relación de su esposo con la joven, pero aseguró que no tenía nada que ver con su ausencia. Esa noche, cuando los principales noticieros del país transmitieron los detalles más actuales del caso y reseñaron el hallazgo del auto de la mujer, Ricardo supo que su hermano le había mentido y decidió confrontarlo. Luis le confesó que él y Félix le habían quitado la vida a la joven. Ricardo recurrió a una pariente que era funcionaria policial para que les aconsejara qué hacer, y ella les recomendó llamar a un abogado. Cuando llegó el 1 de mayo ocurrieron dos hechos relevantes. Temprano, el entonces comisionado del negociado de la policía, Antonio López Figueroa, realizó una conferencia de prensa e hizo un llamado a Félix para que cooperara con la pesquisa. El segundo hecho ocurrió a la 1:30 de la tarde, cuando los detectives del CIC de Carolina encontraron el cuerpo de una mujer flotando cerca de los mangles de la laguna, en una zona cercana al puente Teodoro Moscoso. Aunque no se tenía certeza de que fuera Keishla, sus familiares llegaron al lugar en varias embarcaciones privadas para presenciar el levantamiento del cuerpo. Se trataba de una mujer rubia que vestía una ropa similar a la que Keishla usaba en su trabajo. Tras casi 5 horas, el cadáver fue retirado en un camión del Instituto de Ciencias Forenses, conocido por las siglas IFC. Tras analizar el lugar, los peritos hallaron un casquillo de bala y rastros de sangre en una parte del puente. Asimismo, el FBI se hizo cargo del análisis de las imágenes de las cámaras cercanas. Esa noche, acompañado del abogado Edwin Prado, Luis se presentó ante las autoridades para confesar su participación y la de Félix en los hechos que habían puesto fin a la vida de Keishla, sin omitir detalles de cómo lo habían planeado y ejecutado. A través de las cámaras de seguridad cercanas al puente, las autoridades descubrieron imágenes de la camioneta Dodge Durango de Félix, la cual estaba estacionada en el carril de emergencia, lo que respaldaba la declaración del cómplice y las sospechas expresadas por la familia de la joven. Entre esa noche y la madrugada siguiente, los cuerpos policiales acudieron a la casa de la madre del boxeador, donde ubicaron el vehículo del presunto responsable, además de algunas armas. La familia identificó el cuerpo de Keishla por un tatuaje que tenía en forma de diamante en la espalda, el cual se había hecho años atrás en honor a Félix, a quien, como ya sabemos, apodaban de esa manera. Los resultados de los análisis forenses confirmaron que Keishla tenía entre 3 y 6 semanas de gestación y se estableció como causa del fallecimiento asfixia por inmersión. Según Rosa Rodríguez Castillo, patóloga encargada de practicar los exámenes, la joven, como ya sabemos, fue lanzada al agua aún con vida y presentaba fracturas en la mandíbula y además el tabique nasal. Tenía contusiones sobre la oreja y en los pómulos derechos. El examen toxicológico detectó rastros de fentanilo, heroína y xilaxina en su cuerpo. Esta última sustancia es un potente sedante utilizado como analgésico para animales. En medio del dolor generado por la muerte de la joven, cientos de personas se reunieron el domingo 2 de mayo en una manifestación espontánea en el puente donde se encontró el cuerpo para exigir justicia para ella y también para otras mujeres a quienes les habían quitado la vida. Algunos de los asistentes arrojaron flores al agua como muestras de cariño. La conmoción que se vivía en el país por la muerte de Keishla se hizo sentir desde múltiples sectores. Figuras del ámbito artístico utilizaron sus redes sociales para compartir mensajes de coraje y frustración, así como para cuestionar la actuación del Estado ante la violencia de género. Diferentes cantantes hicieron publicaciones en distintas redes sociales, en las cuales se hacían llamados de atención urgente a las autoridades locales y planteaban la necesidad de unir esfuerzos para no fomentar conductas o lenguaje que promovieran la violencia de género. En esa oportunidad, Berelix, la hermana de Keishla, fue abordada por reporteros de diferentes medios y declaró que su esposo Julio Zavala y Félix eran primos
y que por eso el boxeador y su hermana eran los padrinos de su bebé. Además comentó que durante los 11 años de relación nunca vieron que Félix se portara de manera violenta con Keishla, y por eso les resultaba imposible entender por qué le había quitado la vida a la joven. Debido a la conmoción que generó el hecho, las autoridades federales, luego de sostener conversaciones con los funcionarios del gobierno estatal, asumieron la jurisdicción del caso, que hasta ese momento estaba a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales. En tal sentido, el subdirector del FBI en Puerto Rico, Luis Rivera Santana, explicó que si bien en la esfera federal no se acusaba por quitarle la vida a alguien, el presunto responsable estaba implicado en una privación ilegítima de libertad y también en el robo de un vehículo, que sí eran competencia de los federales. Anunció que para ese momento ya habían recopilado pruebas sustanciales para esclarecer el caso, y dijo que estaba policialmente resuelto, pues el sospechoso estaba plenamente identificado. De allí en adelante solo correspondía el actuar a las instancias legales. Con todas las pruebas recolectadas, la Fiscalía Federal emitió una orden de arresto en contra de Félix, quien la misma noche del 2 de mayo se entregó a las autoridades. Al día siguiente compareció de manera virtual en el Centro Metropolitano de Detención Federal de Guaynabo, a una vista inicial ante la magistrada Camille Vélez Ribé, en el Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico. En la audiencia fue informado de los cargos que pesaban en su contra: privación de libertad de una persona en contra de su voluntad con resultado fatal, robo de un vehículo con resultado fatal y fallecimiento de un menor por nacer. También enfrentaba un cargo por usar y portar un arma de fuego durante y en relación con un delito de violencia. La magistrada, además de leer los cargos, le indicó que por causa de sus acciones podía enfrentar una condena de cadena perpetua o incluso la pena capital. Debido a la naturaleza de los delitos, ordenó su permanencia en prisión sin derecho a fianza. El tribunal le asignó como representante legal al abogado David Ruque, quien era experto en casos de pena capital. También contaría con el respaldo de los juristas Laura Maldonado y José Irizarry, este último contratado por la madre del boxeador. En tal sentido, el fiscal federal Stephen Muldrow anunció que hasta ese momento no se había decidido si buscarían o no la pena de muerte en este caso. El 6 de mayo, un jurado investigador federal acusó formalmente a Félix, de 27 años, y a su cómplice Luis por los delitos antes mencionados. Según el pliego acusatorio, ambos le habían quitado la vida intencionalmente a Keishla y cometieron el delito de una manera especialmente atroz, cruel o depravada, ya que había implicado un abuso físico grave a la víctima. Además, según la Fiscalía, los hechos ocurrieron después de una planificación y premeditación sustanciales para poderle quitar la vida a la joven. La acusación también indicó que el boxeador concretó la comisión del delito mediante la promesa de pago o cualquier cosa de valor, mientras que Luis cometió la infracción como contraprestación por el recibo o a la espera de recepción de cualquier cosa de valor. Mientras Félix era acusado formalmente por quitarle la vida, los familiares y amigos de Keishla le daban el último adiós. Bereliz acudió a los actos fúnebres en compañía de los 2 perritos que pertenecían a su hermana, para que pudieran despedirse de ella. Esas imágenes resultaron desgarradoras para miles de usuarios en las redes sociales, quienes manifestaron que sintieron un nudo en la garganta al ver a los canes. Por su parte, Kayla y José Antonio, los padres de la víctima, llegaron vestidos de blanco, y la madre cargaba una pancarta en memoria de Keishla. Ellos ofrecieron declaraciones a la prensa y dieron a entender que no conocían a Luis. También pidieron que se hiciera justicia y que cayeran todas las personas involucradas. A medida que transcurrió la tarde, decenas de personas fueron llegando con rosas, margaritas y claveles, las cuales colocaron sobre el ataúd o cerca de este. El mismo se encontraba cerrado. Entre los presentes estaba el subcomisario de la policía, Roberto Rivera, quien, tratando de llevar un poco de alivio en medio del dolor de la familia, les informó que el boxeador ya había sido acusado formalmente. En tal sentido, el padre de Keishla señaló a los medios presentes en el acto que estaba en contra de una posible condena a la pena capital,
pues sentía que con eso estarían ayudando al acusado a no sufrir. Prefería que lo condenaran a 100 años, pero que viviera todos los días de su vida con el cargo de conciencia. Con relación al estado emocional de la familia, señaló que aunque el dolor estaba presente y lo estaría siempre, ya no tenían la angustia de desconocer su paradero. El velatorio se convirtió, a petición de familiares, en un acto público para reclamar justicia y protestar contra la violencia de género. Keishla fue enterrada durante una emotiva ceremonia que convocó a miles de puertorriqueños a las calles para darle el último adiós. La comitiva marchó hasta el proyecto habitacional donde vivía la joven y donde los presentes crearon un monumento para conmemorar su vida. Allí la familia liberó 4 palomas blancas. En medio del acto, José Antonio envió un mensaje a todos los hombres para que respetaran a las mujeres y pidió que la muerte de su hija ayudara a erradicar de Puerto Rico las muertes por violencia de género. Posteriormente, decenas de personas acompañaron el cortejo fúnebre, que llegó hasta la última morada de Keishla en el cementerio de Guaynabo en un carruaje blanco. Desde el cielo, en un helicóptero, lanzaron flores para despedirla. Mientras tanto, el proceso judicial contra Félix continuó avanzando, y el 11 de mayo compareció de nuevo mediante videoconferencia ante el Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico, donde se declaró no culpable de los cargos federales imputados. Tras sus declaraciones, la magistrada federal reiteró que permanecería en prisión sin derecho a fianza, por ser considerado un riesgo para la comunidad. La defensa del acusado, a cargo de la abogada Laura, no presentó ninguna objeción. El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanueli Hernández, informó que todo el caso sería llevado por los tribunales federales y no por los de Puerto Rico, para concentrar todos los esfuerzos en un solo foro. No obstante, afirmó que su agencia continuaría trabajando con la Fiscalía Federal para hacer justicia. Tras el boom mediático que generó el caso, que tocó fibras del mundo deportivo de Puerto Rico, las organizaciones y patrocinadores que respaldaban la carrera de Félix le retiraron todo su apoyo, hasta que se esclareciera la situación. La empresa Top Rank, que representaba al boxeador desde 2012, expresó su solidaridad con los familiares de Keishla y resaltó lo perturbadores que resultaban los informes de noticias con relación a la implicación del deportista. Transcurrieron varios meses sin que se conocieran novedades en torno al caso, hasta que a finales de 2022 el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que no buscarían la pena capital para Félix. El 11 de febrero de ese mismo año, los fiscales a cargo del caso, Jonathan Gottfried y Janet Collazo Ortiz, presentaron una acusación enmendada para incluir un cargo adicional contra Luis, por uso y porte de arma de fuego durante y en relación con un delito de violencia. 2 meses después, el juez Pedro Delgado Hernández, a cargo del caso federal, aprobó la designación del licenciado Jason Delgado González como un nuevo integrante para la defensa de Félix. El letrado fue asignado a través de la Ley de Justicia Penal, que provee asistencia económica para la defensa de los acusados de un delito grave en la justicia federal, luego de que el acusado alegara en una declaración jurada que no tenía recursos financieros para pagar un abogado especialista. Entretanto, la familia de Keishla permaneció en un estado de recogimiento, dándose el tiempo necesario para procesar el dolor de la pérdida de la joven y del bebé que estaba gestando. El 29 de abril, cuando se cumplió 1 año del crimen, la hermana de Keishla, Bereliz, publicó varios mensajes en las redes sociales, en los cuales señaló que era un día sumamente triste para su familia. Mientras la familia de la joven seguía esperando por justicia, ocurrió un anuncio importante. El 12 de mayo, el juez del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico designó el 27 de febrero de 2023 como fecha tentativa para el inicio del juicio contra Félix y Luis. En los días posteriores, durante una vista de seguimiento con el fiscal y los representantes de ambos imputados, el magistrado informó que tenían hasta el 12 de octubre para someter a consideración los documentos y cambiar las declaraciones de no culpabilidad antes del juicio. En tal sentido, el último abogado defensor asignado solicitó 60 días para poder estudiar la evidencia recopilada por la acusación y las entrevistas a testigos.
Por su parte, la representación de la acusación anunció que en la lista de testigos de cargo tenían entre 10 y 15 personas, aunque se hizo la salvedad de que la mitad ofrecerían un testimonio directo. La representación legal de Félix tenía hasta el 12 de octubre para presentar en el tribunal una moción detallando un cambio en declaración, pero el acusado ratificó que se declaraba no culpable. En contraste, el abogado de Luis solicitó una moción ante el juez con el fin de extender el plazo para un cambio de alegación hasta noviembre. Según se supo, el hombre había estado en negociaciones con los fiscales y necesitaba tiempo para decidir si se declaraba culpable y lograba una reducción de la pena a cambio de testificar en contra de Félix. Pero para cubrir esas negociaciones, el abogado alegó que debido a su carga de trabajo no podía reunirse con su cliente antes del 15 de noviembre. Entonces la solicitud fue aceptada por el tribunal. Por su parte, los defensores de Félix solicitaron que se les permitiera contratar un psicólogo, un neurólogo y un investigador, como parte del proceso destinado a armar la estrategia de defensa para cuando iniciara el juicio. En una audiencia realizada el 28 de noviembre, Luis se declaró culpable por 2 de los cargos que pesaban en su contra: robo de vehículo con resultado letal y fallecimiento de un bebé por nacer. Tras esa admisión de culpa no habría juicio, sino una comparecencia en la que ambas partes harían sus exposiciones y luego se daría una audiencia de sentencia. Durante la comparecencia, el Ministerio Público describió cómo Luis y Félix le habían quitado la vida a Keishla. Mientras se hacía la narración de los hechos, los familiares de la joven que se encontraban en la sala no pudieron contener el llanto. Asimismo, la acusación señaló que en virtud del acuerdo de culpabilidad pactado con Luis y su cooperación en la investigación, recomendaban una sentencia de 30 años de cárcel o una cadena perpetua. La vista de sentencia fue pautada para el día 1 de mayo de 2023, cuando se cumplirían 2 años del hallazgo del cuerpo de la joven. En cuanto a Félix, se mantenía vigente la fecha de juicio para febrero de 2023. Tras culminar la sesión a su salida del Tribunal Federal, Kayla gritó ante los medios que los involucrados en el caso de su hija eran unos seres abominables. El 5 de diciembre, luego de que uno de los abogados hiciera una solicitud para cambiar la fecha de inicio de juicio, alegando que tenía agendado otro proceso para esa misma fecha, el juez federal aplazó el mismo para el 14 de junio de 2023. 2 meses después, durante la vista de seguimiento a la investigación, el tribunal concedió un plazo de 45 días a la defensa de Félix para analizar la evidencia presentada por la acusación. Había en total unas 700 pruebas, que incluían varios teléfonos portátiles, videos relevantes de distintas vías de tránsito, incluyendo el puente Teodoro Moscoso, vehículos, fotos de las escenas, así como del cuerpo de la víctima, armas de fuego y recibos por compras de municiones que presuntamente Félix había hecho, entre otras cosas. Los representantes legales señalaron que las personas contratadas para analizar la voluminosa evidencia requerían tiempo adicional para completar la investigación independiente de los hechos. Ante esto, el juez concedió el plazo solicitado, a pesar de las objeciones presentadas por el Ministerio Público. Entre marzo y mayo de 2023, el equipo de abogados de Félix presentó varias mociones para retrasar el juicio, entre ellas que necesitaban más tiempo para preparar la defensa. También solicitaron que el debate se realizara fuera de Puerto Rico, con el argumento de que el caso había tenido una extensa publicidad y su cliente no tendría un juicio justo. El documento de 28 páginas entregado a la Corte señalaba que Félix era una figura pública por su trayectoria como atleta y que debido a esto el caso había recibido demasiada atención mediática. Mientras esperaban la respuesta del tribunal, la Fiscalía llegó a un acuerdo de cooperación con Ricardo, el hermano de Luis. Recientemente, Ricardo había sido acusado por un cargo de conspiración por posesión de sustancias controladas con la intención de distribuirlas, y estaba dispuesto a declarar en contra de Félix a cambio de ciertos beneficios procesales en esos cargos. El 2 de junio, el juez federal negó la petición para que el proceso fuera trasladado a otro distrito. También rechazó otras 3 solicitudes de los defensores. Ellos pedían que se excluyeran las fotos de los análisis forenses y de la escena de los hechos, y por último solicitaban acceso a la designación de evidencia disponible, pero no obtuvieron nada.
Apenas 5 días antes de que iniciara el juicio, la representación legal de Félix solicitó que se desestimaran los cargos en su contra, bajo el alegato de que la Fiscalía no cumplió con la obligación constitucional de entregar toda la evidencia relevante del caso. Luego de eso, la defensa insistió, a través de múltiples mociones, en que la acusación había retenido piezas de evidencia muy importantes que podían exculpar a Félix. Enseguida los fiscales contestaron a los señalamientos de la defensa. Sin embargo, los detalles presentados por ambas partes no fueron revelados, debido a que se trataba de documentos restringidos. Los alegatos de la defensa no lograron convencer al juez, quien no le dio un paso a ninguna de las solicitudes y reiteró que el juicio se iniciaría el 20 de junio. Tal como estaba previsto, ese día comenzó la selección del jurado, en el Tribunal Federal del Viejo San Juan, el cual estuvo presidido por el juez Francisco Bezosa. Durante el primer día se excusaron 20 candidatos, por lo que debían continuar al día siguiente con el resto de entrevistas para poder conformar el panel. Mientras se realizaba la diligencia, Félix, vestido con el uniforme de prisión y esposado de pies y manos, llegó al juzgado, donde luego permaneció sentado solo, con un semblante tranquilo, observando en una mesa reservada para él. De vez en cuando se pasaba la mano por el cabello y el rostro, y conversaba con sus representantes legales. Sus familiares, incluida su madre, ocuparon 2 bancos en la sala, mientras que los allegados de Keishla permanecieron en otra sala, observando los procedimientos desde un monitor. Nuevamente la defensa solicitó que se cambiara el litigio a otra jurisdicción debido al exceso de publicidad en los medios de comunicación, e incluso mostró al juez algunos programas especiales que días antes habían recordado el historial del caso. Sin embargo, igual que la vez anterior, el magistrado negó su petición, advirtiendo que el acusado no aparecía en ninguna de las imágenes mostradas. El 21 de junio, finalmente, el jurado quedó conformado por 12 miembros regulares, 3 mujeres y 9 hombres, además de 6 suplentes, para un total de 18, quienes serían los encargados de evaluar las evidencias y escuchar los testimonios para determinar si el acusado era culpable, más allá de cualquier duda razonable. El juez impartió al panel algunas instrucciones, que incluyeron no leer periódicos, medios electrónicos, ni sintonizar los noticieros radiales y de televisión. Tampoco podían discutir con otras personas las evidencias que serían presentadas, ni los testimonios de los peritos y testigos. Acto seguido leyó los nombres de todos los testigos que potencialmente serían llamados al estrado. Entre los que mencionó estaba Luis, el presunto cómplice de Félix, quien ya se había declarado culpable y estaba a la espera de su sentencia. Además, era el principal cooperador de la acusación. Durante la primera audiencia, los fiscales adelantaron que durante el juicio testificarían entre 10 y 15 testigos. La primera de ellos fue la madre de Keishla, quien relató que los días previos a los hechos, ella temía por la vida de su hija, pues Félix la había amenazado porque no había querido interrumpir su embarazo. Durante la primera semana del debate, el jurado escuchó las declaraciones de varios allegados de Keishla, así como de expertos y oficiales de policía. Como parte de su testimonio, Berelis, la hermana de Keishla, reprodujo una grabación telefónica en la que Félix admitió que había estado en el puente el mismo día de la desaparición de la joven. La conversación incriminatoria la sostuvo con el esposo de Berelis, que era su primo. Durante el interrogatorio, la joven describió como tóxica y sexual la relación que sostuvo su hermana con el boxeador durante más de 10 años. Por su parte, el teniente José Bonilla Ortiz confirmó que el acusado estuvo en el puente el mismo día que las autoridades habían recuperado el cuerpo de la víctima. También declaró David Ruiz Berrios, compañero de entrenamiento de Félix, quien dijo que 2 días antes de que Keishla desapareciera, él le contó que había embarazado a una chica, pero que no podía tener a ese bebé fuera del matrimonio. Durante el 5º día de debate, por primera vez se exhibieron en la sala las imágenes del cuerpo maltratado de Keishla. También se mostró evidencia de las conversaciones vía mensajería que tenían Félix y Elise Marie, en las cuales la mujer daba por terminada la relación al enterarse del embarazo de Keishla y otras infidelidades del sujeto. Por cierto, algunas versiones indican que Elise Marie obtuvo el divorcio, y para el momento del juicio ya no estaba casada con el boxeador, aunque hay quienes insisten en que fue solo una convivencia de hecho, y que no hubo un proceso de separación legal porque ellos nunca estuvieron casados. Para apoyar la acusación rindieron sus testimonios 7 peritos expertos,
Una de ellas fue la patóloga a cargo de los análisis forenses, Rosa Rodríguez Castillo, quien presentó un reporte sobre las causas de la muerte de Keishla, el daño corporal que sufrió y la presencia del material embrionario. Según la experta, durante el hecho, la joven tenía su capacidad física restringida, pues estaba inconsciente debido a los golpes y las drogas que le habían inyectado, lo cual le impidió defenderse. Asimismo, señaló que Keishla había estado amarrada con un alambre desde el cuello hasta la zona abdominal y desde las manos a los tobillos. También permaneció atada a un bloque de cemento, y esto imposibilitó totalmente su capacidad para luchar por su vida. El momento fue difícil para el padre y el hermano de Keishla, quienes salieron de la sala. Durante el contrainterrogatorio, la defensora intentó sembrar dudas sobre si el ADN del embrión era compatible con el de Félix, lo que fue probado por la experta durante su intervención. La siguiente en subir al estrado fue Luz Silva Torres, química forense, quien ratificó los análisis que confirmaron la presencia de sustancias en el cuerpo de Keishla. Por su parte, el agente especial Matthew Wild explicó todo lo referente a la localización de los teléfonos móviles de Félix y su cómplice durante los días previos al hecho. Esto comprobaba la premeditación. Un testimonio muy significativo fue el de Héctor González Acevedo, gerente de servicio al cliente de AutoExpreso, quien testificó que el vehículo propiedad del acusado pasó 3 veces en menos de una hora por el peaje del puente la mañana del 29 de abril de 2021. El auto fue captado por las cámaras del peaje pasando a las 8:41 de la mañana, a las 9:06 y a las 9:31. El testigo añadió que el vehículo fue multado porque pasó por el peaje sin contar con el balance para cubrir las cuotas. En esa jornada judicial se revelaron los nombres de otras mujeres que estaban relacionadas con Félix. Incluso se mencionó a la extenista Mónica Piug, con quien sostuvo algunas conversaciones comprometedoras. Uno de los testimonios más demoledores lo ofreció la exatleta Amanda Colón, quien mantuvo una relación de 4 años con Félix. Relató que durante el tiempo que estuvieron juntos experimentó agresiones físicas y humillaciones. Además reveló que quedó embarazada en 2013. Pero interrumpió el embarazo luego de que Félix la convenciera. Elise Marie también fue citada a declarar por la fiscalía. Afirmó que su exmarido no durmió en su departamento la noche de los hechos. Dijo que se comunicó con él el 2 de mayo por medio de una llamada compartida con su madre Madeleine, en la cual el hombre le pidió perdón por dejarla sola con su hija porque se iba a entregar. El testigo clave de la fiscalía, como ya sabemos, era Luis, quien relató ante la sala cómo habían planeado todo. Su hermano Ricardo también fue citado a rendir testimonio, y lo más sorprendente de su declaración fue cuando contó cómo se había relacionado con Félix para vender kilos de cocaína en al menos 3 ocasiones. Entre los testigos citados por la defensa estuvo el entrenador de Félix, Cruz Manuel García Figueroa, conocido como Pensa, quien dijo que el día de los hechos Félix entrenó con él en el Parque Central. También subió al estrado el patólogo forense Mark Schumann, quien presentó algunos estudios para intentar presentar evidencia exculpatoria. Luego de 25 días de juicio, finalmente, el 28 de julio de 2023, el jurado declaró culpable a Félix Verdejo Sánchez, de 30 años, de 2 de los 4 cargos que pesaban en su contra. El panel consideró que era responsable del secuestro que desembocó en la muerte de Keishla y de causar la muerte de un neonato, pero no llegaron a un acuerdo unánime sobre si era culpable de la interceptación y robo de un vehículo con la consecuencia de una muerte, ni de portación de armas para cometer un delito violento. El juez de distrito fijó el 3 de noviembre de 2023 la fecha para la sesión en la que se dictará la sentencia, que podría ser cadena perpetua. Félix permaneció inexpresivo durante la lectura del veredicto, mientras que la familia de la joven se abrazaba y lloraba. Al salir de la sala, Kayla declaró ante los medios que se sentía complacida y advirtió que una madre nunca se equivocaba, y por eso siempre supo que Félix era quien le había quitado la vida a su hija. Por su parte, José Antonio, el padre de la joven, dijo a los medios presentes que se levantaba todos los días para ir a los juzgados con el propósito que se hiciera justicia por su hija y lo había logrado. Advirtió que no deseaba el fallecimiento de Félix, sino que por el contrario, pedía a Dios que le diera mucha salud y que durara muchos años, para que sufriera encerrado, lidiando con su conciencia por lo que le había hecho a su hija. Señaló que uno de los momentos más duros del juicio fue cuando el cómplice de Félix detalló todo lo que le habían hecho a la joven.
A las afueras del tribunal se concentraron decenas de personas, entre ellas madres de otras jóvenes víctimas, quienes se mostraron alegres y solidarias con los familiares de Keishla. La hermana de Keishla, Bereliz, se subió a uno de los letreros de la entrada del tribunal para celebrar el veredicto de culpabilidad. El caso de Félix conmocionó no solo al mundo del boxeo, sino a todo Puerto Rico, quienes esperan con ansia saber cuál será la condena. Por su parte, Liz Marie trata de darle vuelta a la página y sigue con su vida como influencer de moda y cuidando de su pequeña hija. De acuerdo con algunos medios, ya incluso tiene una nueva pareja. Luis, el coacusado, a pesar de haber sido declarado culpable desde noviembre de 2022 tras su arreglo con los fiscales, para finales de julio de 2023 aún no había recibido su sentencia. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy complejo, un caso que dio mucho de qué hablar desde un inicio y que ahora ya podemos decir que está cerrado. Félix fue declarado culpable y nada más está esperando su condena, que seguramente será la cadena perpetua. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en mis redes sociales, aparezco como LesmaUR en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.